Bienvenidos al taller sobre metodología de la investigación en ciencias sociales. El taller tiene como objetivo el aprender los fundamentos y habilidades necesarias en una investigación en las ciencias sociales. En este sentido, se menciona que existen dos tradiciones opuestas, una desde la vertiente cuantitativa y otra en la vertiente cualitativa. La primera se enfocaría a la explicación de los fenómenos y la segunda en comprenderlos. Sin embargo, existen diferentes fenómenos que requieren tener un abordaje complejo, la de la investigación mixta. En los siguientes capítulos aprenderemos las características de cada uno de estos enfoques, comenzando con la investigación cuantitativa y cualitativa, abordando aspectos teóricos y actividades que, al finalizar el taller, nos permitirán realizar una investigación. En sesiones anteriores, revisamos cómo redactar un planteamiento del problema a modo general y desde un enfoque cuantitativo. También aprendimos a redactar los planteamientos centrándonos en el propósito. Ahora retomaremos otros elementos a considerar para complementar los planteamientos desde el enfoque cualitativo. Pero antes es necesario preguntarnos, ¿qué diferencias existen entre el planteamiento desde un enfoque cuantitativo y desde un enfoque cualitativo? ¿Qué otras estrategias se sugieren para plantear los problemas desde el enfoque cualitativo? ¿Qué debemos considerar para realizar un planteamiento del problema desde un enfoque cualitativo? Como recordarás, hemos mencionado que los planteamientos en los procesos cuantitativos y cualitativos son similares. A continuación, te mostraré un esquema en donde retomaremos las características generales de ambos procesos, para que podamos detectar las diferencias. Planteamientos cuantitativos. Estos deben ser precisos y acotados o delimitados. Deben estar enfocados en variables lo más exactas y concretas que sean posibles. Deben estar direccionados. Deben estar fundamentados en la revisión de la literatura. Se aplican un gran número de casos que sean representativos. El entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones a considerar como significativas por estudios previos. Finalmente, se orientan a pruebas teóricas, hipótesis o explicaciones, así como a evaluar efectos de unas variables sobre otras. Este tipo de relaciones entre variables pueden ser de tipo correlacional o explicativa. Planteamientos cualitativos. Estos deben ser abiertos. Deben ser expansivos, que paulatinamente se van modificando en conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del estudio. No deben ser direccionados en su inicio. Deben estar fundamentados en la revisión de la literatura, pero igualmente en la experiencia en el contexto y la intuición. Se aplican a un menor número de casos con que se pueda trabajar hasta comprender el fenómeno o responder al planteamiento. El entendimiento del fenómeno es una de sus dimensiones internas y externas, pasadas y presentes. Finalmente, se orientan a aprender de las experiencias y punto de vista de los individuos, se valoran procesos y generan teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes. En la sesión anterior, revisamos cómo redactar los objetivos en el proceso de investigación cualitativa, el cual forma parte del planteamiento. Adicional a lo revisado, se recomienda definir las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad del estudio y las deficiencias teóricas del estudio. Las preguntas de investigación que se definirán serán aquellas que pretendemos responder una vez que finalizamos nuestra investigación. Estas serán las guías para lograr los objetivos. Las preguntas de investigación deberán ser congruentes en sus objetivos. Veamos algunos ejemplos de guiones para preguntas cualitativas. La definición de la justificación se suele realizar cuando tu investigación requiere de la aprobación de otras personas. En este apartado, deberás tomar en cuenta aquellos criterios anteriormente mencionados en la sesión 5, relacionados a la conveniencia, relevancia social
implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Asimismo, es en la justificación en donde puedes agregar aquellos datos cuantitativos o estadísticos para dimensionar el problema del estudio. Esto es independiente a que la aproximación sea cualitativa. Si la investigación es sobre las consecuencias del abuso infantil, por ejemplo, el planteamiento puede enriquecerse con datos y testimonios, sean estos estadísticas sobre el número de abusos denunciados, sus consecuencias y daños. Otro elemento importante que debes considerar es la viabilidad del estudio. Este apartado también estará condicionado de acuerdo al tiempo, los recursos y las capacidades que tengas como investigador. Para definirlo, debemos buscar responder estas preguntas. ¿Es posible llevar a cabo el estudio? ¿Tenemos los recursos para hacerlo? Justamente en este apartado es cuando empieza a cambiar el planteamiento, ya que se debe ajustar a las necesidades que tengas como investigador y a las condiciones de la situación o contexto. Muy bien, a la hora de plantear problemas dentro de estudios cualitativos, es importante tener en mente las siguientes características. Primero, se realiza primordialmente en ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis. Las variables no están controladas ni manipuladas. De hecho, inicialmente no definimos variables, sino conceptos generales como emociones, vivencias o mecanismos de confrontación. Después, los significados se toman de los propios participantes y finalmente, los datos no se reducen únicamente a valores numéricos. Recordemos que los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración, es decir, surgen a partir de un entendimiento que emerge y resultan apropiados cuando el investigador se interesa en el significado de las experiencias y los valores humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre el fenómeno estudiado, así como cuando buscamos una perspectiva cercana de los participantes. Gracias por ver el capítulo de hoy. Si tienes alguna duda o aclaración, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Comparte nuestro contenido. Mi nombre es Alejandro Vázquez, docente en Pilares. Nos vemos y hasta la próxima.